Manera de resumen. Ayer hablamos sobre la membrana celular, ¿no? Resumen, ¿eh? Resumen. No todos los días vamos a hacer resumen. Eso es una realidad. Hablamos de la membrana celular, o también llamada plasmalema. ¿Vale? Que dijimos que la membrana era una estructura que delimitaba a la célula. Es decir, todo lo que está aquí adentro pertenece a una misma célula, pero esta estructura, membrana, va a delimitar a la célula, es decir, no va a permitir que lo que está aquí adentro salga o lo que esté afuera entre, ¿vale? Es una estructura de fisiología semipermeable. Recuerden que nosotros estamos viendo una materia morfológica, no fisiológica, pero vamos a mencionar algunos aspectos importantes de la fisiología. Entonces, es una membrana semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque permite el paso de elementos con características, moléculas pequeñas. Esto no lo platicamos ayer. Moléculas sin carga y moléculas liposolubles, ¿vale? ¿A qué nos encaminamos? Precisamente a esto, a las moléculas liposolubles. ¿Por qué? Porque la membrana está formada principalmente de lípidos, ¿vale? Lo que sea lípido va a poder atravesar la membrana, ¿vale? Morfológicamente hablando, dijimos, la membrana, perdón, está formada por un grupo fosfato pegado a un esqueleto de glicerol. Esto es glicerol. Esto es el grupo fosfato. Voy a ponerle fosfato. Y este glicerol está unido a unas lipoproteínas, perdón, a unos lípidos, a ácidos grasos, ¿vale? Estos son los ácidos grasos, ¿vale? Por eso todo esto en conjunto se llama fosfolípido. ¿Por qué? Porque es un grupo fosfato pegado a un lípido, ¿sale? De esta manera tenemos una estructura simple, una membrana simple, que está formada por una cadena de grupos fosfatos, todos unidos a su esqueleto de glicerol, y todos estos gliceroles, vamos a hacerlo más cortito pegados a sus ácidos grasos. ¿Va a acabar? Pero la membrana celular, las membranas biológicas, son bicapas lipídicas, una bicapa de lípidos, ¿vale? De tal manera que yo tengo una capa simple, esta es una capa de fosfolípidos, y de cabeza yo tengo otra capa de fosfolípidos de las mismas características, es decir, los ácidos grasos pegados a un esqueleto de glicerol, y este esqueleto de glicerol pegado a grupos fosfato, ¿vale? De esta manera tenemos una doble capa lipídica, y de repente podemos encontrar moléculas de colesterol pegadas aquí. Ya dijimos que son importantes para la fluidez de la membrana, ¿sale? Habíamos comentado el día de ayer que esta bicapa lipídica tenía un carácter anfipático. Anfipático. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. ¿Qué es anfipático? Pues bueno, que tiene una zona con carga, que es esta, una zona polar, y una zona no polar, ¿vale? Dicho de otra manera, tenemos la zona polar es hidrófila, es decir, puede estar en contacto con agua porque aquí afuera hay agua, acá afuera aquí adentro hay agua, y esto
que no puede estar en contacto con el agua y que es la porción no polar, también se conoce como porción hidrófoba. ¿Por qué? Porque esto no puede estar en contacto con el agua, ¿vale? ¿Dudas con eso? ¿Preguntas o aclaraciones? ¿No, verdad? ¿Por qué Bueno, no puede estar en contacto con el agua? simplemente no se disuelve en agua. No es que vaya a explotar o que la vayan a salir 5 narices, no, simplemente no se van a mezclar. Ah, Es ok. como cuando echas una gota de aceite en agua, pues jamás se va a mezclar porque la gota precisamente forma una membrana biológica similar a esta, pero que se llama micela, no se llama membrana celular, ¿vale? Entonces, no es que Gracias. no se puedan juntar, simplemente no se va a disolver en el agua. Y ayer mencionamos que la membrana, de la masa total de la membrana, del 100% de la masa total de la membrana, el 50% estaba formado por los fosfolípidos. Y el otro 50% estaba formando por las proteínas. ¿Vale? Y de aquí habíamos comentado que existen dos tipos de proteínas que están formando la membrana. Las proteínas que son integrales, como el pan, y las proteínas que son periféricas, ¿vale? Las proteínas integrales son aquellas, esta es la membrana celular, una doble capa lipídica. Las proteínas integrales son aquellas proteínas que atraviesan completamente la membrana y lo hacen una vez o lo hacen múltiples veces, ¿vale? Entonces puede ser una proteína integral de paso único o una proteína integral de paso múltiple, ¿vale? Y las proteínas periféricas no atraviesan en su totalidad la membrana, sino que están pegaditas en la superficie de la membrana, asociados a otros lípidos, ¿vale? De aquí salen lo que habíamos comentado, que se llamaban balsas lipídicas, que no son más que un complejo lipoproteico que va a poder moverse sobre toda la superficie de la membrana. Acá también comentamos el día de ayer que si nosotros pudiéramos separar la membrana, la doble capa lipídica, esta es una capa de la membrana, y aquí la separamos, ¿no? Y aquí ya esté separado. Obviamente, pues están aquí sus fosfolípidos. Qué horror. Obviamente ahí están los grupos fosfato y aquí están sus lípidos, sus lípidos. Obviamente no estoy dibujando los dos, ¿verdad? Porque pues, qué flojera. De tal manera que cuando nosotros separamos tenemos dos caras. La cara que está aquí se llama cara E. ¿Por qué se llama cara E? Porque está en contacto con el espacio extracelular. ¿Vale? Y esta cara que está aquí se llama cara P porque está en contacto con el protoplasma. ¿Vale? ¿Qué es protoplasma? Pues es un sinónimo o es una porción del citoplasma. ¿Vale? Y quedamos que sobre la cara P, la cantidad de proteínas es muchísimo mayor en comparación con la cara E, que tiene menor cantidad de proteínas, ¿vale? Sin dudas, ¿verdad? Yo, solo para corroborar, entonces, ¿la cara P es la que tiene, la que es más granular o era la extracelular? ¿Cómo? Que si la cara P, ¿sí me escucho? Sí, fuerte y que, bueno, no tan claro, por eso no te escuché bien. Ah, perdón, que si la cara P es más granular
por la cantidad de Sí, proteínas. sí, porque tiene más proteínas. Ok, gracias. ¿Vale? Sin problemas, ¿verdad? Y bueno, dijimos que existían también otros tipos, diferentes tipos de proteínas integrales. No nos vamos a meter en broncas. Lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, tiene que ver precisamente con la continuación del tema de ayer, ¿vale? Y vamos a hablar sobre algo de un poquitito de fisiología, pero que es necesario para que podamos entender el siguiente organelo. Bueno, han de saber que los organelos se dividen en dos. Los organelos son como los organelos. También la vas a encontrar como organelas o como orgánulos, ¿vale? Los organelos, organelas u orgánulos se dividen en dos tipos. Aquellos que son membranosos y aquellos que son obviamente no membranosos. ¿A qué se refiere eso? Aquellos organelos que están rodeados por una membrana, las mismas características de la membrana celular, se llaman organelos membranosos, y aquellos que no están rodeados o no están delimitados por una membrana, se llaman organelos no membranosos, ¿vale? Para que nosotros podamos entender cómo se originan los organelos membranosos que vamos a estudiar después, que se llaman endosomas, teníamos que hablar primero ligeramente de la fisiología de la membrana y algo que se conoce como transporte vesicular. Pero antes de eso tenemos que hablar del paso a través de la membrana. No nos vamos a meter en broncas porque eso ya es cuestión de fisiología, ¿sale? Pero vamos a hablar más o menos de manera superficial de lo que es el paso a través de la membrana, ¿vale? Entonces, paso a través de la membrana. Ahí dice membrana, aunque no parezca, ¿vale? Paso a través de la membrana. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos que la membrana celular es una doble capa lipídica semipermeable. Semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? Que no permite el paso de cualquier cosa. ¿Qué elementos pueden pasar? Bueno, los elementos, ya dijimos sus características, moléculas pequeñas, moléculas sin carga, y moléculas liposolubles. Si no sigue estas características, entonces la molécula no puede atravesar la membrana. Puede ser una, puede ser otra, o pueden ser todas. Por ejemplo, moléculas pequeñas como el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, es una molécula pequeña. Moléculas sin carga, el agua puede ser, se comporta como un elemento polar y no polar y puede atravesar libremente la membrana. Moléculas liposolubles, por ejemplo, las hormonas esteroideas, ¿no? Hormonas que están fabricadas a base de colesterol, como las hormonas esteroideas. Esas hormonas pueden atravesar libremente la membrana. Si no siguen estas características, no pueden atravesar la membrana. Bueno, y entonces, ¿qué pasaría cuando siguen estas características? El paso a través de la membrana se le conoce como difusión simple. ¿Vale? ¿Por qué? Porque atraviesan, sin problemas, atraviesan la membrana siempre y cuando cumplen con estas características, ¿vale? Si no cumplen con estas características, necesitan otros métodos para poder atravesar la membrana. No quiere decir que no la puedan atravesar, no quiere decir que no pueden entrar, simplemente no pueden difundir de manera libre la membrana, ¿vale? Entonces, si cumplen estas características, atraviesan la membrana y eso se le conoce como difusión simple, ¿vale? Por otra parte, si la proteína, si la molécula que quiere pasar no sigue las características que ya dijimos, utiliza métodos como la difusión facilitada. La difusión facilitada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que alguien le va a facilitar el paso a la molécula. Y existen dos posibilidades. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Si no me preguntan, yo me Profe, sigo, nada más ¿eh? tengo una duda. Todo bien. Ajá. Si no cumplen
con alguna de las características no pasan? ¿Tienen que cumplir forzosamente las tres o cumpliendo una ya pueden pasar? No, puede ser una nada más. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces de la difusión facilitada tenemos dos posibilidades. Uno, que utilicemos proteínas transportadoras u otra que utilicemos proteínas tipo canal, ¿vale? Proteínas tipo canal. ¿Qué es una proteína transportadora? Pues bueno, simplemente es una proteína que realiza un cambio conformacional de su estructura, realiza un cambio en su conformación para poder ayudar a la molécula a poder pasar, ¿no? Por ejemplo, llega una molécula, se fija la proteína transportadora y lo que hace la proteína es de estar en esta forma, gira para poder pasar a la molécula hacia el interior de la célula, ¿vale? Eso hace una proteína transportadora, ¿vale? A través de un cambio conformacional, es decir, conformacional a través de un cambio en la estructura de la proteína, esta proteína facilita la entrada de elementos desde el espacio intracelular al extracelular o del espacio extracelular al intracelular, ¿vale? Porque es un paso a través de la membrana, pero no sabemos si es hacia afuera o es hacia adentro. ¿Sale? ¿Dudas con difusión facilitada por proteína transportadora? Yo. ¿Esa ¿No? proteína Ajá. sería como una enzima? No, porque no está convirtiendo nada. Ah, ok. Solo facilita entonces Simplemente está cambiando su conformación para permitir el paso de la molécula externa o interna hacia el otro lado de la membrana. Ah, ok. Pero no está convirtiendo nada en elementos más simples o elementos más complejos, o no está catalizando una reacción química ni nada de eso, ¿vale? Ok. Profe, Por otra parte, pregunta. ¿Esas son las que ayer nos explicó de bomba? por ejemplo, Pero no a fuerza tienen que ser de bomba. no forzosamente. Entonces, ¿aquí donde entra la bomba sodio-potasio? Es un tipo de bomba, ¿no? También existen bombas de protones, existen diferentes tipos de bombas, ¿no? Entonces, no. Aquí lo importante saber es que una bomba lleva de donde hay más, perdón, de donde hay menos a donde hay más, en contra del gradiente de concentración. ¿Cuál bomba? Pues la que tú quieras, la que se te ocurra. Profe, dijo que era un cambio, ¿qué, perdón? Conformacional, en la forma, pues, en la conformación de la célula, de la proteína. Profe, ¿esa proteína es igual que la proteína integral? ¿Cómo? ¿La proteína transportadora es la misma que la integral? ¿O es diferente? Pues es que la proteína transportadora es un tipo de proteína integral. No podemos hablar de si es la misma, porque también las proteínas estructurales son proteínas integrales y no son transportadoras. También las proteínas de enlace son proteínas integrales, pero no son transportadoras. ¿Es un tipo de proteína integral? Sí, sí, es un tipo de proteína integral. Y bueno, dentro de la difusión facilitada también existe la probabilidad de que existan proteínas que sirvan como un canal. ¿Vale? Estas proteínas que sirven de canal, pues bueno, tienen un agujerito. Ese agujerito se llama dominio de poro. Dominio
de poro, ¿vale? El dominio de poro va a sufrir un cambio en su estructura. Por ejemplo, estamos viendo la proteína así, la vamos a voltear para verla desde arriba, ¿sale? Y tenemos que esta proteína puede estar conformada por diferentes subunidades, ¿no? Va que va, diferentes subunidades de la misma proteína y que con un cambio o con una indicación esta proteína va a abrir su dominio de poro y va a permitir el paso del elemento a través de esta estructura por aquí, ¿vale? Pero siempre y cuando este dominio de poro esté abierto, ¿vale? Porque si está cerrado, pues ¿cómo no? Es como si te quisieras meter a tu casa, pero pues está la puerta cerrada, pues no puedes entrar. Igual aquí, la proteína, mientras el dominio de poro no esté abierto, simplemente la molécula que quiere atravesar la membrana no va a poder atravesarlo. Y ese dominio de poro se va a abrir por diferentes estímulos. Por ejemplo, se pueden abrir por estímulos eléctricos, es decir, canales que se abren por voltaje, que se abren por ligandos o que se abren por fuerzas mecánicas. Vamos a poner aquí mecánica. ¿Va que va? ¿Qué quiere decir con voltaje? Por ejemplo, existen los canales de potasio dependientes de voltaje. Son canales que únicamente permiten el paso ¿de qué? Obviamente, pues de potasio, ¿no? ¿Y de qué dependen? Dependen del cambio de voltaje del interior o del exterior de la célula. Hace rato su compañera mencionaba bomba sodio y potasio. Esta bomba sodio y potasio hace que la célula, por la parte interna y pegado a la membrana, tenga una carga negativa. Eso lo van a ver después en Fisiología 1, ¿vale? ¿Qué pasaría si algo provocara, por ejemplo, la entrada masiva de sodio, provocara que la carga se hiciera positiva? Pues va a cambiar el voltaje y entonces este canal, por ese cambio de voltaje, se va a abrir y va a permitir o la salida de potasio o la salida de sodio. ¿Sí me explicó? Entonces se llaman activados por voltaje porque dependen del voltaje interno o voltaje externo para poder abrirse o cerrarse. ¿Sale? Dudas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquellas proteínas que están activadas por ligando tienen aquí un sitio específico para la unión de algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser una hormona, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier elemento. Si ese algo se le pega aquí, eso cuando se une el ligando a la proteína, eso va a provocar que se abra el canal y que permite el paso de los elementos, ¿vale? Por fuerzas mecánicas sucede lo mismo con el cambio de voltaje, pero lo provocan las fuerzas mecánicas como en los estereocilios del oído, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda de las proteínas de canal? Profe, ¿y esas aplican para cualquier proteína? Igual la del potasio aplica para cualquier elemento, ¿se puede decir? Como que se aplica para cualquier elemento, o sea, puede que no sea potasio, puede ser que sea sodio, o puede ser que sea cloro, pues existen canales de cloro o intercambiadores de cloro, bicarbonato, existen muchos tipos de transportadores y contratransportadores, incluso hay proteínas, como la proteína que vimos hace rato, voy a borrar, como la proteína que vimos hace rato, la proteína facilitadora, que puedes tener aquí. Tu proteína se llama cotransportador o también llamado simportador. Y ese cotransportador o sin transportador va a tener una actividad muy peculiar. ¿Por qué? Por ejemplo, estos son muy abundantes en el intestino y en el riñón. Al mismo tiempo que están permitiendo la entrada, no sé, de sodio, se utiliza también para permitir la entrada de algún otro elemento, por ejemplo, glucosa. ¿Sale? Existe la molécula o la proteína contraria que se llama contratransportador o antiportador. También está aquí tu proteína
Y esas proteínas también se llaman intercambiadores. Al mismo tiempo que meten un elemento, sacan otro. Por ejemplo, las que se encuentran en la membrana del eritrocito, ¿no? Y al mismo tiempo que están metiendo bicarbonato al interior de la célula, están sacando cloro. ¿Sí me explicó? Estos se llaman contratransportadores o antiportadores. Portadores. ¿Vale? Entonces, existe una gran variedad bueno, diferentes tipos de moléculas de proteínas que pueden hacer el trabajo que estamos hablando de difusión facilitada. Entonces, o sea, la difusión facilitada puede ser ya sea con proteínas transportadoras y de canal, ¿verdad? Nada más así. Bueno, eso aplica únicamente para moléculas que son pequeñas, la difusión facilitada y las transportadores por canales. Bueno, la difusión facilitada que incluye la proteína transportadora y los canales son para moléculas pequeñas. Para moléculas muy grandes se utiliza otro tipo de transporte que se conoce como transporte vesicular, ¿vale? ¿A qué se refiere vesicular? Bueno, que de la membrana se va a formar un globito y ese globito se llama vesícula. ¿Va que va? Puede formarse hacia adentro de la célula. Esto es el espacio intracelular y esto es el espacio extracelular. O se puede formar hacia afuera de la célula. ¿Va que va? Cuando se forma hacia adentro, eso se llama endocitosis. Cuando se forma hacia afuera, eso se conoce como exocitosis, ¿vale? Y ambos son transporte vesiculares. Vesiculares porque se forma una vesícula, ¿vale? Y esa vesícula puede entrar a la célula o puede salir de la célula. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿Preguntas? Como ya dijimos, el transporte vesicular está restringido a moléculas de gran tamaño. ¿Vale? Si son moléculas pequeñas, pues bueno, ¿para qué utilizar una vesícula? Podemos utilizar la difusión simple o la difusión facilitada, siempre y cuando las características químicas de la molécula me lo permitan, ¿no? ¿Dudas con esto? No, yo no. ¿No? Bueno. Vamos a hablar de la endocitosis, que es un proceso complejo, ¿vale? Es un proceso, pues, bastante complejo. Entonces, pongan atención, chicos, porque nos vamos a ir de corrido, ¿eh? Si no hay dudas ahorita, va a ser poco probable que yo me regrese después porque recuerden que el temario es largo. Vamos a hablar de la endocitosis. Endocitosis ya dijimos que es el proceso a través del cual una célula va a interiorizar una molécula muy grande o grandes cantidades de moléculas hacia el interior de la célula, ¿no? Obviamente va a interiorizar hacia el interior, pues es como que redundante. Este tipo de procesos está encaminado a la captación de fluidos, como agua, y al paso al espacio intracelular de las macromoléculas, es decir, moléculas muy grandes o captación de grandes cantidades de agua, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a tener tres tipos de endocitosis. Una se llama pinocitosis, otra se llama fagocitosis, y la última, pero más compleja, se llama
endocitosis mediada por receptores. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas o aclaraciones, quejas, sugerencias, comentarios? Bueno, ahorita nos va a decir la definición de cada una, ¿no? Pues como tal la definición, ¿no? Te lo voy a explicar y ya tú sacas tu definición. Vale, gracias. Ok. ¿Vale? Bueno, dudas con estos. Cada una de las pinocitosis van a estar mediadas por diferentes proteínas, ¿sale? Aquí la proteína más importante o una de las proteínas más importantes se llama clatrina y ahorita la vamos a mencionar, ¿vale? Vamos a hablar primero de la pinocitosis. La pinocitosis es aquel proceso a través del cual la célula va a ingerir líquidos. ¿Vale? O moléculas que midan menos de 150 nanómetros. O moléculas que midan menos de 150 nanómetros. ¿Vale? Aquí hay algo importante. Es un proceso constitutivo. ¿Qué es constitutivo? ¿A qué se refiere constitutivo? Que todo el tiempo se están formando vesículas para interiorizar líquidos o moléculas pequeñas. Todo el tiempo se están generando. Es constante, ¿vale? Pero el término pues es constitutivo, es constante. Todo el tiempo se está formando. ¿Para qué va? Ahorita vamos a ver que hay otros que son regulados y no se están formando las vesículas todo el tiempo, únicamente cuando se necesitan. Pero la pinocitosis es un proceso constitutivo, quiere decir que todo el tiempo se están generando estas vesículas, ¿sale? En este tipo de endocitosis se involucran las proteínas que ya habíamos comentado, ¿se acuerdan? Las flotilinas y las caveolinas, y específicamente, o mejor dicho, con mayor importancia, las caveolinas. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, la caveolina empezaba a formar una vesícula hacia el interior de la célula. Esta es la célula, ¿no? Esta es un núcleo. Entonces, la caveolina era la proteína que se encargaba de formar la vesiculita o la depresión de la membrana. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta imaginación? Se llama caveola, ¿vale? Y esa caveola se forma a partir de la función de la caveolina, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ya se va a acabar la sesión. Ok, terminamos y regresamos inmediatamente, ¿vale? Vale. Eso por el cual una célula interioriza moléculas o elementos líquidos o moléculas inferiores a los 150 nanómetros a través de un proceso constitutivo y mediado por proteínas como las flotilinas o las caveolinas para la formación de la vesícula hacia el interior de la célula, ¿vale? Bueno, y ustedes dirán, ya se formó la caveola, ¿qué pasa después? Pues nada, simplemente se forma la vesícula y una proteína que se encuentra dentro de la célula, esa proteína se llama dinamina. Pues va a llegar y va a ahorcar a la vesícula, y cuando la ahorca, la vesícula se separa de la membrana
y la membrana ya va a quedar independiente de la vesícula, ¿vale? Esta dinamina se considera una proteína de la familia de las GTPasas. ¿Vale? Es decir, es una de las tantas proteínas que utilizan guanosin trifosfato como sustrato energético para poder llevar a cabo su actividad. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Puede repetir lo último, profesor? Sí, lo último que dije fue dudas, preguntas o Bueno, aclaraciones. eso no, un poquito más antes. La dinamina Más antes, ocupaba qué la cosa y qué cosa. dinamina pertenece a la familia de las GTPasas, es decir, es un conjunto de proteínas que utilizan el guanosin trifosfato como sustrato energético para realizar alguna actividad. Gracias. ¿Dudas con la pinocitosis? Entonces, al separarla, queda como la vesícula muy independiente. ¿Al separar la vesícula qué? Cuando llegue la dinamina Ajá. y separa, ¿qué separa? Es que no le canso a entender. Pues, ¿qué otra cosa va a separar? La vesícula de la membrana. Pues es lo único que está pegado. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿La pinocitosis entonces solo es para ingerir líquidos? Y, bueno, sobre todo líquidos, pero también otras moléculas, ¿no? ¿Cuál era la proteína más importante? Mandé, todas las proteínas son importantes si no estuvieran ahí. En la pinocitosis participan las caveolinas, las flotilinas y de estas dos, más activamente las caveolinas. Y también participa la dinamina para la escisión de la vesícula. ¿Qué es escisión? Cortar la vesícula y separarla de la membrana. Gracias. Vamos a hablar de la fagocitosis de una manera general, ¿vale? Porque esto ya le corresponde a inmunología, pero nosotros lo vamos a platicar de manera general, obviamente, para que lo puedan entender, ¿sale? Y veamos cómo participa la membrana, qué proteínas participan, ¿sale? Bueno, la fagocitosis es otro proceso de endocitosis donde se van a endocitar partículas grandes, ¿vale? Partículas grandes. ¿Qué tan grandes? Pues pueden llegar a medir hasta algunos micrómetros, ¿no? Por ejemplo, las bacterias son comidas por las células del sistema inmunológico a través de la fagocitosis. Una bacteria, este es un macrófago y una bacteria pues estará haciendo así, ¿no? Comparado con un electrolito que apenas se ve un puntito pequeñito, pues sí es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, está dirigido a partículas grandes, ¿vale? Es un proceso selectivo y no selectivo a la vez. ¿Va que va? Un proceso selectivo y no selectivo. ¿Por qué? Porque para que se lleve a cabo la fagocitosis necesitamos que el macrófago, que es la célula que lleva a cabo esto, el fagocito se lleva a cabo por una célula que se conoce como fagocito. Tenemos diferentes tipos de fagocitos, por ejemplo, los neutrófilos, que pertenecen a la estirpe de los granulocitos, y los monocitos, que pertenecen a la estirpe de los agranulocitos. Esto no nos interesa, lo vamos a checar cuando veamos sangre, ¿vale? Entonces, la célula que genera la fagocitosis se llama fagocito. ¿Cuál? Puede ser un neutrófilo, puede ser un monocito o un macrófago, ¿no? Que realmente macrófago y monocito es lo mismo. Entonces, los fagocitos deben de, uno, identificar ¿cómo se llaman? Cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños.
¿Cómo qué? Como bacterias, como partículas de polvo, cualquier cuerpo que no pertenece cualquier elemento que no pertenezca a la naturaleza normal del cuerpo humano lo va a fagocitar la célula, ¿sale? Y otra, identificar, bueno, cuerpos extraños nuevos, ¿vale? Porque puede ser que una bacteria sea nueva en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, como no lo hemos identificado, pero es un cuerpo extraño, lo que va a hacer el fagocito, pues es identificarlo y comérselo. Pero también puede identificar cuerpos extraños que ya son reconocibles. Ahorita les voy a explicar un poquitito más a profundidad esto. Por eso es selectivo y no selectivo. Es decir, puede agarrar un elemento nuevo. Cuando agarra algo nuevo, entonces es no selectivo. ¿Por qué? Porque ni siquiera el fagocito sabía qué era, simplemente se lo comió. Como ustedes cuando van al antro. Y cuando son elementos que ya habían existido dentro del cuerpo humano, ya se habían sido identificados dentro del cuerpo, pues lo que hace el fagocito es identificar entonces el elemento del anticuerpo que se está pegando a esa bacteria que ya había entrado anteriormente. ¿A qué me refiero? El fagocito es capaz de llevar a cabo una interacción, mejor dicho, de identificar la interacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? Lo vamos a hacer primero rápido y lo vamos a volver a retomar más adelante, porque esto es importante. Esto es un macrófago, chicos, ¿vale? Con su gran núcleo. Y este macrófago identifica a una bacteria. ¿Cuál bacteria? La que tú quieras. Esta bacteria era la primera vez que entraba al cuerpo del individuo, ¿vale? Entonces, este macrófago, ahorita todo este proceso lo vamos a ver con más detenimiento. Este macrófago empieza a lanzar unas estructuras que se conocen como pseudópodos, para abrazar a la bacteria, y va a llegar un momento en el que los pseudópodos se fusionen entre sí y se forme una vesícula, ¿vale? Ya estando la vesícula dentro de la célula, esta bacteria va a ser fraccionada, va a ser destruida, y lo único que va a quedar de la bacteria van a ser pequeños fragmentos de su estructura, como si algo lo hubiera digerido, ¿no? Pequeños fragmentos. ¿Vale? Luego estos fragmentos, el mismo macrófago los acerca a la membrana y los exterioriza de tal manera que en la membrana del macrófago va a estar un antígeno, o es decir, una fracción de la bacteria. En ese momento va a llegar otra célula más pequeñita que se llama linfocito B, o más específicamente una célula plasmática. Va a reconocer este anticuerpo, este antígeno, perdón, y a partir de del reconocimiento de los antígenos, va a empezar a formar sustancias que se conocen como anticuerpos, ¿vale? Y estos anticuerpos son capaces ahora de reconocer esta pequeña porción de la bacteria que le presentó el macrófago, ¿vale? En ese momento, este anticuerpo se hace específico para ese antígeno en especial. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí. ¿Me repite qué dice abajo de linfocito B? Célula plasmática. Bueno, entonces, este fagocito o algún otro fagocito es capaz de reconocer ahora una de las fracciones del anticuerpo, ¿vale? ¿A qué me refiero?
Pues bueno, el anticuerpo tiene 3 fracciones. Esto se llama fracción AB. Y este palito se llama fracción C. Fracción AB. Fracción C. ¿Sale? En una bacteria que ya había sido reconocido anteriormente, este anticuerpo reconoce una pequeña porción de la bacteria que es el antígeno, ¿vale? Y ese anticuerpo se le va a pegar al antígeno. El anticuerpo no le va a hacer nada a la bacteria, pero el macrófago es capaz de reconocer, es decir, en su membrana tiene un receptor específico para la fracción C del anticuerpo que ya está pegado al antígeno. Es decir, aquí está la membrana del macrófago y ese macrófago va a tener un receptor específico para la fracción C del anticuerpo que ya se pegó al antígeno de la bacteria. ¿Sí me doy a entender, chicos? Por eso decimos que es un proceso también selectivo. ¿Por qué? Porque este receptor únicamente va a reconocer a la fracción C de este anticuerpo en específico, y este anticuerpo es específico para el antígeno, para una pequeña porción de esta bacteria en particular. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí. Bueno. Entonces, ya una vez que la bacteria se interiorizó al cuerpo, aquí tiene sus antígenos, se le pegó un anticuerpo al antígeno específico y el macrófago, ya dijimos que tenía un receptor específico en su membrana para ese anticuerpo, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer cuando reconoce la fracción C del anticuerpo? Lo que va a hacer es otra vez mandar los pseudópodos, las patitas. Se llaman pseudópodos o falsos pies, ¿vale? Pero ¿cómo se forman esos pseudópodos? No se forman por obra del Espíritu Santo, ¿no? Como el niño Jesús. Simplemente aquí existen unos elementos del citoesqueleto, es decir, del esqueleto de la célula, que van a empezar a empujar la membrana, y esa membrana va a dar como origen, esos empujones van a dar como origen los pseudópodos, ¿vale? Ya veremos en su momento, cuando hablemos del armado de los filamentos de actina, cómo es que se van formando estos palos, ¿vale? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Simplemente sepan que son elementos del citoesqueleto que están empujando a la membrana para que se pueda formar el pseudópodo. Y una vez que ya se formó el pseudópodo, se va a fusionar la membrana de este lado y se va a formar ahora esta estructura que ya habíamos comentado, pero nunca le pusimos nombre, que se llama vacuola fagocítica. La vacuola fagocítica, pues no es más que la vesícula que se formó, pero es vesícula específica de la fagocitosis. También se le conoce como fagosoma. Entonces ya se formó la vacuola fagocítica, ya se formó el fagosoma, que es lo mismo fagosoma que vacuola fagocítica. Entonces, esa vacuola fagocítica después se va a convertir ahora en un lisosoma o fagolisosoma, que es como si fuera el estómago de la célula, y va a fraccionar nuevamente la bacteria y lo va a convertir únicamente en pequeñas porciones de la bacteria. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí. ¿Vale? Entonces, este proceso es un
proceso selectivo, no selectivo, que se lleva a cabo por la interacción entre un receptor que se unió, un receptor en la membrana del fagocito que se unió a la fracción Fc del anticuerpo que ya estaba pegado al antígeno de la bacteria, ¿vale? Como la proteína que favorece la formación de los pseudópodos y por ende la formación de la vesícula es la actina, se dice que la fagocitosis entonces es dependiente de actina. Actina es otra proteína. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? No, profe. Que conste, porque ya no voy a regresar. ¿Y la otra? ¿Cuál era la Una otra? pregunta. Sí. Cuando la célula pasa de ser una vacuola y se vuelve lisosoma, ¿regresa a ser un fagocito? Cuando la célula pasa de ser un fagosoma a un lisosoma, no, estás confundida en los términos. La célula en su interior tiene un fagosoma y ese fagosoma va a evolucionar y se va a convertir en un fagolisosoma. Pero estos son organelos internos de la célula, no es la célula, sino estas son las vesículas que se formaron. Son organelos membranosos que están en el interior de la célula. Ah, ok, entonces nada más es que trabajan sus organelos dentro de la célula. Y Gracias. Ancina mismo. Maestro, pero entonces ya no entendí muy bien cómo se relaciona la actina o cómo tiene que ver ahí en el fagocitosis. ¿Cómo que no sabes? Mira, esta es la membrana, ¿vale? Esto es el espacio extracelular, el espacio intracelular. ¿Qué hace la actina? Pues la actina no son más que cadenas largas de proteínas, ¿vale? Y si el momento lo necesita, se va a ir pegando más proteína actina de tal manera que se va a empezar a modificar la membrana. Entonces, si yo le voy pegando más actinas, esta membrana se va a ir haciendo cada vez, se va a ir empujando cada vez más. Se va a ir empujando cada vez más hasta que ya tengamos dos prolongaciones muy, muy largas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Que estas prolongaciones que al final se forman, esta que está aquí, que al final se formó de la membrana, es decir, esto ya no existe, sino que la actina fue empujando la membrana. Estos son los pseudópodos, ¿vale? Y esos pseudópodos van a servir para abrazar a la bacteria y poderla agarrar. Ah, ok, gracias. Yo tengo otra duda, pero ahí no había mencionado que era también por parte del citoesqueleto. Y la actina es del citoesqueleto. Ah, gracias. ¿Dudas? Bueno. La más compleja de todos, chicos, se llama endocitosis. Endocitosis mediada por receptores. ¿Vale? En este tipo de endocitosis va a participar moléculas externas que se van a llamar ligandos. Y estos ligandos se van a acumular muchos al exterior de la célula. Muchos ligandos. ¿Vale? ¿Qué son esos ligandos? Pues no sé, pueden ser hormonas, pueden ser proteínas que quieren interiorizarse a la célula. ¿Vale? Esta es la membrana de la célula.
y van a interaccionar estos ligandos ahora con un receptor específico para estos ligandos, es decir, se va a unir el ligando a su receptor. Existe el receptor y aunque el otro ligando se parezca químicamente a estos, por ejemplo, vamos a ejemplificar con una bolita pero ahora roja, como no es este, pues no se va a poder pegar a su receptor, ¿vale? Entonces, el receptor es específico para este ligando. ¿Y ese ligando qué es? No sé, puede ser una proteína, puede ser una enzima, puede ser, no sé, lo que tú quieras. Bueno, no lo que tú quieras, porque tampoco pueden ser unos chetos, ¿no? Pero es una proteína que se quiere interiorizar o que la célula necesita interiorizar, ¿vale? Esto es el espacio intracelular y esto es el espacio extracelular. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, una vez que se une el ligando al receptor, eso estimula que dentro de las células se acerquen proteínas y que empiecen a rodear la zona donde se unió el ligando al receptor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Vamos a poner más arriba. Entonces, acá está el ligando. Ahí está el ligando. Aquí está la célula. Y aquí está el receptor del ligando. Una vez que se pega el receptor al ligando, eso estimula que se acerque una proteína. Recuerden que son proteínas integrales de membrana y que estas proteínas atraviesan la membrana completamente. Entonces, a la porción intracelular del receptor, a esta porción, a esta zona que está aquí, se le va a pegar o una proteína citoplasmática, es decir, una proteína que está en el citoplasma. Esa proteína se llama adaptina. Adaptina. ¿Y para qué sirve la adaptina? La adaptina sirve como un puente, para que se pegue otra proteína que se conoce como clatrina. Clatrina. ¿Para qué es importante la clatrina? La clatrina va a ser la responsable de empezar a formar la vesícula. Es decir, una vez que se pega la clatrina al complejo ligando receptor adaptina, se le va a pegar aquí la clatrina y la unión de la clatrina al complejo ligando receptor adaptina va a provocar que la membrana se empiece a invaginar, es decir, que se empiece a formar la vesícula, que se empiece a invaginar. ¿Sí me explico? Chicos, ¿no estás ahí? Sí. Sí. Vale. Muy bien. Entonces, voy a borrar aquí, ¿vale? Ya sabemos que la verde es adaptina y que la roja es clatrina. ¿Sale? Entonces, al final, esa clatrina va a estimular que se forme la vesícula, ¿no? Obviamente esta vesícula en su interior contiene al receptor pegado al ligando, ¿vale? Obviamente sigue pegado aquí la adaptina y a la adaptina sigue pegada la clatrina. ¿Cómo se llamaba la proteína de hace rato que provocaba la escisión de la membrana? Clatrina. ¿Cómo? Dinamina. Dinamina, ¿no? Entonces llegaba la dinamina, llega la dinamina, igual vuelve a ahorcar la membrana y ahora sí se separa toda la vesícula con el ligando en su interior pegado al receptor que está anclado a la membrana. Y ya que está dentro de la membrana, aquí mismo también aquí actuó
la dinamina, ya liberada la proteína, la vesícula, ya estando aquí adentro, está pegado el receptor, unido a su ligando. ¿Y qué pasa con la clatrina? Se desprende y se recicla, es decir, regresa a la membrana para ver si se necesita. Y obviamente, como esta no se puede pegar al complejo, tiene que estar pegado también la adaptina. La adaptina también se reutiliza para volver a llevar a cabo este proceso que no es constitutivo, que es un mecanismo regulado, ¿vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Conste, ¿eh? Yo tengo una Profe, duda. entonces, bueno, se supone que es la creatina que está al lado ¿cómo se llama lo rojito? No sé, tú dime. Ditina, ¿no? Algo así. No. La clatrina. Ah, La creatina. rojita dijimos que era la clatrina, esta es la adaptina, este es el receptor, este es el ligando y la moradita es la dinamina. Gracias. Yo tengo una duda. Sí. Al finalizar la vesícula, ¿se mantiene adentro o...? Sí, exactamente. Lo que queríamos meter era el ligando, pero el ligando se metió por una vesícula y la vesícula se mantiene ahí. ¿Vale? Un poquitito más adelante vamos a hablar qué pasa con la vesícula. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Dudas? Bueno. Entonces, todos esos fueron los procesos de endocitosis. Si no hay dudas, vamos a hablar de la exocitosis, que es más fácil, ¿no? Es más fácil la exocitosis que la endocitosis. Vamos a quitar esto porque desafortunadamente mis plumones no son para pizarrón. Denme un segundo, déjenme ir por alcohol. Bueno, entonces, ya claro esto, más claro que mi orina, vamos a hablar de la exocitosis, que es un proceso un poquitito más sencillo que la endocitosis, ¿vale? La exocitosis es el proceso a través del cual una célula va a exteriorizar algo, va a sacar algo que se encuentra en su interior, obviamente, ¿no? Pues que si no, pues ¿cómo lo sacaría? Si no está dentro de ella, ¿por qué lo sacaría, no? Entonces, esta es la célula, y la célula de vesículas ya formadas, estas vesículas se van a fusionar con la membrana y lo que contengan las vesículas se puede exteriorizar. ¿Sí me explico? Cuando hablemos de síntesis de proteínas, vamos a entrar un poquitito más en detalle con esto de exocitosis.
La exocitosis está mediada por dos mecanismos. Una se llama secreción de la vía constitutiva y otra secreción de la vía regulada. ¿A qué se refiere? Ya habíamos comentado que era un proceso constitutivo. ¿Se acuerdan que era un proceso constitutivo, chicos? Constante. Constante, ¿no? Que todo el tiempo se estaba generando la vesícula que en su interior contenía algo. Y secreción regulada es cuando precisamente, únicamente cuando la célula necesita sacarlo, cuando el cuerpo necesita que esa célula en específico saque algo, lo va a sacar. Si no, no lo va a sacar, aunque lo tenga ya almacenado. Si no hay la indicación, no es no lo va a sacar. Les voy a poner un ejemplo. Existen glándulas salivales mayores. ¿Cuáles son estas? Las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Son las tres tipos de glándulas salivales mayores. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Todas son salivales, pero unas son cerosas. Es decir, producen una proteína que no nos interesa cómo se llama la proteína, pero pues por cuestiones de cultura general se llama tialina o también se llama amilasa salival. Y existen las glándulas mucosas que sintetizan un elemento que se llama mucina y la mucina se va a convertir en moco. ¿Vale? Por eso la saliva tiene una consistencia mucosa, ¿va? Existe otro tipo que es la mixta, que no es más que una combinación de serosa y mucosa, ¿vale? De las tres, la parótida es serosa, es más serosa que mucosa, la submandibular es más mucosa que serosa, y la sublingual es mixta, ¿vale? Ya dijimos hace ratito, las glándulas serosas, las glándulas salivales mayores serosas son aquellas que producen una proteína que se llama tialina y las mucosas se producen mucina que se convierte en moco, ¿vale? El moco se debe de fabricar todo el tiempo porque sirve para mantener húmeda, para humedecer la boca. Una boca húmeda tiene menos riesgo de infección, tiene más probabilidades de una mejor digestión, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, todo el tiempo las glándulas salivales mucosas están fabricando mucinógeno que se convierte en mucina y luego en moco, ¿vale? O bueno, la mucina es moco. Eso pudiéramos decir, entonces pudiéramos concluir que la glándula submandibular tiene una exocitosis constitutiva. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está formando una saliva que tiene como objetivo lubricar la boca, ¿vale? Por otra parte, cuando tú metes algo a tu boca y ese algo es digerible, porque no cualquier cosa que entre a tu boca se va a cambiar. ¿Qué me importa, no? Últimamente lo que hagas con tu boca es tu... Entonces, cuando tú metes un alimento a tu boca, tus glándulas salivales serosas van a sintetizar tialina para iniciar el proceso de digestión, pero únicamente cuando entra algo a la boca. Quiere decir que la glándula parótida tiene va a sacar esta proteína por exocitosis por secreción regulada. Es decir, nada más cuando se necesita la tialina se va a secretar y cuando se necesita, pues cuando entra algún alimento a la boca, ¿no? Por otra parte, todo el tiempo necesitamos mantener húmeda la boca, por lo tanto la glándula submandibular va a sintetizar moco todo el tiempo. Por lo tanto, sus células van a secretar ese moco por un proceso de exocitosis constitutiva. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí. ¿Seguros?
Bueno. Sí, profe. Están aprendiendo un montón, maldita sea. Me deberían de depositar ustedes esta parte. Vesícula. Bueno. ¿Qué va a pasar entonces con las vesículas de la endocitosis mediada por receptores? Decía su compañera, bueno, las vesículas se quedan allá adentro. Pues sí, sí se quedan allá adentro, pero ¿para qué se quedan allá adentro? Porque la célula se comunica entre organelos membranosos a través de vesículas. Todas las vesículas, todas van a terminar en un organelo que se conoce como endosoma temprano, ¿vale? Que es el siguiente organelo que vamos a ver. Antes de verlo, vamos a platicar cómo es que la vesícula llega al endosoma temprano, ¿sale? Hace rato platicamos de la existencia del ligando, que era la molécula que intentaba entrar a la célula. Vamos a poner aquí. Este ligando estaba unido a un receptor. Profe, ya se va a terminar la reunión. Voy. ¿Cuánto queda? Menos de 2 minutos. ¡Eh! 1 minuto 40. Va, entonces terminamos y regresamos, ¿va? Sí, sí. Entonces habíamos dicho, tenemos al ligando, a ese rato hablamos del receptor, hablamos de la adaptina, que la habíamos ejemplificado como un circulito, y de la clatrina. Que habíamos ejemplificado como con un rectangulito, ¿no? ¿Vale? Estas son las proteínas que están involucradas con la formación de la vesícula. Sin embargo, ¿qué va a pasar con la vesícula? ¿Cómo sabe a dónde tiene que ir la vesícula, no? La vesícula entra a la célula, se formó la vesícula, entró a la célula, y bueno, pues, ¿y ahora qué hago, no? ¿Hacia dónde me dirijo? Para saber hacia dónde se dirige, hacia qué organelo tiene que llegar, recuerden, los organelos que tienen como objetivo se llaman organelos diana. En este caso vamos a hablar del endosoma. Dice la vesícula, bueno, y entonces, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué hago adentro y qué voy a hacer, no? ¿O para qué demonios me formé? Pues bueno, para eso existen proteínas de señalización, ¿vale? Una de ellas se llama BSNER, ¿vale? Antes de continuar, chicos, deben de saber que estas proteínas SNER son una gran familia de proteínas. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos, no, con ustedes no hablamos de sinapsis. Bueno, en Fisio 1 hablan de sinapsis, de sinapsis químicas, y hablan de estas proteínas. Son un montón de proteínas que forman parte de la familia de las SNER. Nosotros vamos a hablar de las SNER. B es de vesícula. Por lo tanto, ¿dónde crees que se encuentra la SNER? Pues formando parte de la vesícula, ¿no? También, si te acuerdas, la membrana estaba asociada a un receptor y ese receptor estaba pegado a un ligando. Ya se había formado la vesícula y por lo tanto la adaptina está por acá, ¿vale? Y la clatrina también anda nadando por acá, ¿no? Esas ya se reciclaron y ahora tenemos que saber cómo es que esta vesícula va a llegar al endosoma. Entonces, esta BSNER también se encontraba en la membrana junto con el receptor unido al ligando. ¿Vale?
Ya que se formó esta estructura, esta vesícula, se recicla la adaptina y la clatrina y se le va a pegar otra proteína que vamos a pintar ahora como un circulito rojo, que también pertenece a la familia de las GTPasas. ¿Se acuerdan quién más formaba parte de la familia de las GTPasas? La dinamina. La dinamina. En este caso, esta proteína se llama RAB, como rabo, RAB, ¿vale? Esta proteína RAB va a indicar hacia dónde hay que irnos, por qué camino hay que irnos para poder llegar al endosoma, ¿sale? El endosoma está acá abajo, ¿vale? Entonces, la Besner, la proteína SNER que forma parte de la vesícula, que puede ser cualquiera como la sintaxina, por ejemplo, ¿no? No nos vamos a meter en bronca con eso. Simplemente la Besner va a tener su contraparte en el endosoma, ¿vale? Acá está el endosoma, vamos a quitar el nombre endosoma y vamos a poner aquí el endosoma grandote, ¿sale? Le voy a poner una E aquí, haciendo referencia a que es el endosoma, ¿sale? Y en el endosoma se va a encontrar otra proteína, la vamos a pintar del mismo color en su membrana, que se llama, de la misma familia, pero esta se llama T-SNER, ¿vale? ¿Por qué T? Porque T es de target, de objetivo, ¿vale? Entonces la vesícula tiene que llegar hasta acá para que B se encuentre con T y formen un complejo proteico. Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? O sea, el que calla otorga, ¿eh? Que conste. Entonces dijimos que la T-SNER se va a encontrar pegadita a la membrana del endosoma temprano. Sécate. ¿Vale? Y esta proteína RAB es como si fuera el GPS que le va a decir mi chava, vesícula, te vas a ir por este caminito hasta que lleguemos al endosoma. En el endosoma va a existir una proteína de anclaje, la vamos a poner como un ganchito, ¿vale? Esa proteína de anclaje va a anclar a la RAB GTPasa y le va a decir, vesícula, no te sigas moviendo porque aquí es a donde tienes que llegar. Recuerda que la RAB GTPasa estaba asociada a la membrana de la vesícula, ¿vale? Y esa membrana pues tenía asociada al receptor con su ligando. ¿Sí o no? ¿Dudas? Lo que hace la proteína de anclaje es agarrar a RAB GTPasa para que la vesícula no siga caminando. Le está diciendo, aquí es donde te tienes que quedar. Y tan te tienes que quedar aquí que existe un receptor en la membrana del endosoma que es específico para RAB GTPasa. Es decir, RAB GTPasa va a estar aquí anclado. ¿Se me explicó? En su receptor que está en la membrana del endosoma. ¿Dudas? Bueno, entonces, una vez que se une el receptor de RAB GTPasa a RAB GTPasa, lo que va a provocar es que Besner, que estaba aquí, se encuentre con T-SNER, que está acá, ¿sale? Y que los dos se enrollen. No sé cómo hacerlo, no sé cómo ejemplificarlo. Bueno, se enrollan. Besner se va a enrollar con T-SNER, ¿sale? Y cuando se enrollan forman algo que se llama complejo cis-SNER, ¿vale? ¿Para qué sirve el complejo cis-SNER? Porque cuando se forma el complejo cis-SNER, lo que va a pasar con la vesícula
es que se va a abrir y se va a fusionar con la membrana del endosoma temprano. ¿Qué pasa cuando se fusionan estos dos, la vesícula con el endosoma? Pues los dos, la vesícula ahora va a formar parte del endosoma, ¿sí me explico? Y formando parte del endosoma, el ligando ya va a estar aquí adentro y el receptor va a poder soltar al ligando. ¿Vale? Ahora, tenemos que reciclar la vesícula. ¿Por qué? Porque si a mi endosoma yo le estoy pegando y pegando y pegando vesículas, al final voy a tener un endosoma súper enorme, ¿no? Lo que hace el endosoma es regresar vesículas hacia la membrana de la célula, ¿vale? Para poder regresar la vesícula a la membrana necesitamos separar a estos dos al complejo cis-SNER. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No. ¿Seguros? Porque me los voy a atorar en el examen, ¿eh? Dudas, de una vez antes de que me enoje. Maestro, ¿y este proceso cómo se llama? Todo eso es el destino de las vesículas. Como tal, no tiene un nombre específico. Es hacia dónde van a ir todas las vesículas. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, para que yo pueda regresar la vesícula, ya la vesícula ya se fusionó aquí. Ahora la vesícula ya forma parte del endosoma. Pero el endosoma se va a empezar a hacer muy grandote. Yo lo que no quiero es que el endosoma tenga más masa. Por lo tanto, voy a obligar a que se forme otra vesícula que tenga como destino la membrana, que se va a fusionar con la membrana. Para que yo pueda hacer eso, necesito que estos dos se suelten, porque están tan amarrados que no se pueden soltar. Existe un complejo proteico que se llama NSAF, alfa SNAP, que es como si le echaras agua a los perros, ¿no? Va a obligar a que B se separe de T, entonces B-SNER se queda aquí y T-SNER se queda acá. Entonces B-SNER regresa hacia la membrana, listo para volver a meter otra vesícula. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aclaraciones, quejas, sugerencias. Profesor, ¿podría repetir lo de NSF alfa SNAP? Es que me perdí cuando dijo que uno separaba al otro y ya no supe cuál se quedaba y cuál se iba hacia la membrana. Ok, el que se queda es el T. El que se va a la membrana es el B. El B es de vesícula. Por lo tanto, la vesícula viene de la membrana. ¿Sí me explicó? El T es de target, de objetivo. Ok. Gracias. Entonces el T se queda en el endosoma y el V se va a la membrana, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el Así destino? es. ¿Cuál es el destino del ligando? ¿Llegar al endosoma? Así es lo que queremos, que el ligando llegue al endosoma, porque el endosoma, ya veremos más adelante, se va a convertir en un endosoma tardío y posteriormente en un lisosoma. Y todo lo que entra al cuerpo de la célula por un mecanismo vesicular va a ser digerido en el lisosoma, ¿vale? Y ya una vez que se digiere lo expulsa. No necesariamente, porque a lo mejor tienes una proteína muy compleja y utilizas esas pequeñas fracciones de proteínas para formar una proteína diferente, ¿no? Profesor. Así yo tengo otra, por ejemplo, con base en el receptor, ya que está regresando, y se vuelve a poner en la membrana esperando a que regrese, a que llegue otro ligando y repetir ese mismo proceso. Exactamente, el receptor, bueno, esa es una posibilidad, porque puede ser que tanto ligando y receptor se digieran en el endosoma, o puede ser que el ligando se digiera y el receptor se recicle, o puede ser que ambos se digieran, o puede ser que nada más atraviesen la célula. Existen diferentes posibilidades. ¿Y ahí de qué depende que se digiera en el endosoma o regrese? De qué se está endocitando. Por ejemplo,
cuando reciclas el receptor, estás endocitando, por ejemplo, la transferrina que es una proteína citoplasmática y que es una proteína que transporta hierro, pues tú puedes reciclar el receptor y al mismo tiempo reciclar al ligando, porque la transferrina es el ligando. El hierro es lo que quiere entrar a la célula, pero el hierro está pegado a la transferrina y la transferrina tiene un receptor en la membrana de la célula. Como a mí me sigue sirviendo la transferrina, no la voy a degradar. ¿Sí me explico? Por lo tanto, voy a reciclar el ligando, voy a reciclar el receptor. ¿Dudas? Preguntas, aclaraciones, chicos. Quejas, sugerencias, comentarios. Profesor, cuando va para afuera, Besner, ¿se repite todo el proceso? O sea, de que llega un ligando al receptor y así. Siempre y cuando la célula lo requiera, así va a seguir sucediendo. Y si no lo requiere, solo se Pues expulsa. obviamente no, ¿verdad? Que recuerda que eso es un proceso constitutivo, regulado. Es un proceso regulado. Porque no siempre va a haber disponible un ligando. Y aunque haya un receptor disponible, como no hay ligandos, pues no se puede llevar a cabo el proceso. Entonces, este proceso de la vesícula también pasa en la endocitosis y en la exocitosis, ¿no? Pues es que ambos son transportes vesiculares, uno hacia el interior de la célula y otro hacia el exterior. Pero entonces no nada más pasa este proceso en la endocitosis, sino también llega a pasar en la exocitosis. ¿A qué te refieres? O sea, lo del endosoma y todo eso, no nada más es en la endocitosis. No, obviamente nada más es en el endocitosis y el nombre endosoma te lo está diciendo, ¿no? Endocitosis, endosoma. Ah, ok. ¿Dudas? ¿En dónde dijo que encontrábamos el RAP GTPasa? Unido a la membrana, no, es una proteína citoplasmática que se va a unir a la membrana de la vesícula. Entonces, ¿la exocitosis y la endocitosis van como de la mano? Pues es que ambos son procesos a través del cual vamos a interiorizar o exteriorizar, pero con la formación de vesículas. Pero no, la endocitosis son procesos completamente diferentes. Ya cuando hablemos de síntesis de proteínas y comunicación entre compartimentos intracelulares, vamos a hablar de eso, de qué diferencia hay entre endocitosis y exocitosis. ¿Dudas, chicos, preguntas o aclaraciones? Con esto terminamos de hablar de membrana celular. ¿Tienen alguna duda de la morfología de la membrana, chicos? ¿Y cómo participa en los procesos celulares? Profe, si la queremos buscar en un libro, ¿lo buscamos como proceso de la membrana celular? No, pues mira, puedes buscarlo únicamente como el tema de membrana y ahí en el tema de membrana te va a hablar de morfología y tal vez te hable de fisiología, tal vez. Si no, podemos consultar otro libro que sea histología. Y ¿Cómo cuál? como los que dijimos ayer, como el Gereser, como el Ross. El que nos dio ayer el Rose de Paulina, viene el citoplasma celular y viene todo lo que nos explicó. Así es. Ah, ok. Gracias. Dudas, preguntas, quejas, comentarios, aclaraciones. Todavía nos restan 1 hora con 20 minutos. ¿Quieren que sigamos o seguimos
la siguiente sesión. La siguiente sesión. Bueno, entonces nos vemos la siguiente, chicos. Descansen y seguimos en contacto, ¿va? Un abrazo, ¿Y profe. qué Gracias. tema veríamos en la siguiente sesión? La siguiente sesión vamos a ver endosomas tempranos, tardíos, lisosomas y si nos da chance, vemos no nos va a dar chance. No nos va a dar chance. Porque hay que hablar de autofagia y hablamos de proteosomas, etcétera, etcétera. Endosomas tempranos, tardíos y qué más, profe. Y pues todo lo que tenga que ver con lisosomas, endosomas tempranos, tardíos y lisosomas. Entonces ahí veíamos qué pasa después de que ya está en el endosoma, Y el ligando. vamos a ver cuál es la función del endosoma y posteriormente qué va a pasar con lo que está ahí adentro del endosoma. Ok, gracias. ¿Dudas? Disculpe, doctor. Ajá. La exocitosis o la endocitosis, ¿alguna lleva algún consumo de energía? Por ejemplo, el utilizar la dinamina, perdón, es un proceso que puede llevar gasto energético. Por eso se llaman, por eso son de la familia RAP GTPasa. Perdón, GTPasas, perdón, GTPasas. Dudas, preguntas, aclaraciones. Profe, ¿a esos procesos no también se les llama proceso activo y pasivo? ¿Cómo, perdón? Que si a esos procesos también se les puede llamar como proceso activo y pasivo, como la endocitosis y exocitosis. No. Hablando de fisiología celular, el proceso activo es aquel que tiene como resultado el gasto energético o que presenta un gasto energético para que se lleve a cabo el proceso. Y el pasivo, pues, es el que no tiene gasto energético. ¿Regulado y no regulado? ¿Mandé? Un proceso regulado y no regulado, por ejemplo, en la exocitosis, pues que... No, porque puede ser que un proceso no regulado sí tenga gasto energético y al revés, puede ser que un proceso regulado no tenga gasto energético. Profesor, y entonces la invaginación nada más pasa cuando es la endocitosis mediada por receptor. No, en todos los procesos de endocitosis se invagina la membrana, en todos. Gracias. Profesor, en la difusión facilitada por proteína tipo canal para el dominio de poro, sabemos que está abierto porque como que se expande. O ahí cómo sabemos cuando está abierto. Pues al permitir el paso de elementos externos, al permitir que se atraviese la membrana, en ese momento está abierto. ¿Vale? Ahí realmente es difícil poder ver el cambio de conformación de la proteína. Es posible, pero es difícil observarlo porque se utilizan métodos muy específicos para poder ver cómo se abre el dominio de poro. Pero pues la única forma de saberlo es viendo el paso de los elementos a través de la membrana. Gracias. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay más, nos vemos la siguiente. Muchas gracias, profe.